Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde tú te encuentres, amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Recordemos que cada día nos acercamos a la palabra, no solamente para leerla, sino para estudiarla, para meditarla, Ala. reflexionarla y permitir que sea esa voz del Señor quien transforme nuestro corazón. Amén. Así que abramos y expongamos nuestro corazón, porque sabemos que hoy en esa mañana Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Amén. Amadísimo Padre, Santo y Eterno, sublime y glorioso, te amamos, te alabamos, te bendecimos. Para ti sea toda la gloria y la honra y la alabanza, Dios. En esta mañana venimos delante de ti, un corazón agradecido, un corazón sediento de ti y sobre todo para decirte, papá, gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos este espacio para crecer, para ser edificados, ser transformados. Gracias, Padre, porque esta mañana nos levantamos de nuevo, Señor, con gozo, nos levantamos con buena actitud, con hambre y sed de ti, Señor, de tu palabra. Gracias porque este tiempo, Señor, de devocional es un tiempo para tener esa relación contigo, para escucharte, mi Señor, para poder nosotros salir más que victoriosos día tras día, mi Señor. Así que, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Venimos con un corazón contrito y humillado, que seas tú haciendo justicia en nuestro corazón. Límpialo, ordénalo, que esa tierra esté dispuesta, Señor, a recibir esas semillas de buenas noticias, esas semillas de salvación, mi Señor, de transformación. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú nuestra guía, que seas tú dándonos discernimiento, dándonos conocimiento, comprensión de tu palabra. Y sobre todo, redargúyenos, Señor, enséñanos, que seas tú corrigiéndonos según tu santa, agradable y perfecta voluntad. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, vamos entonces a empezar. Claudita, buenos días, mil bendiciones. Bendición. Buenos días. Buenos días. Hoy en esta mañana tenemos a Deuteronomio, capítulo 32 del 28 al 52. Ujú. Lucas 12 35 al 59, Salmo 78 56 64 y Proverbios 12 24. Amén. Así que vamos Amén. entonces a empezar bajo la dirección de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 32 desde el versículo 28. Muy bien, vas a empezar por favor, mi Rosy. Gracias, palabra de Dios, porque son acción privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vida de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la vergüenza y la retribución, y Mía es su la tiempo, venganza perdón, mía es la venganza y y la la retribución, retribución. y su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá,
¿Dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus liberaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré la sangre de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne. En mi sangre de los muertos, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de larga cabellera del Y del enemigo. enemigo, amén. Hasta ahí nomás. Gracias, y Rosy. Hoy es cortico. Rina, versículo cuarenta y Amén, tres. amén. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y le dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que les mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es Ujú. vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Amarán. Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Estín, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Wow. Amén. Wow. ¿Y cuántos años fue que le sirvió Moisés a Dios liderando el pueblo? 40. 40 años, ¿cierto? Y solamente por algunos errores, por no haber santificado su nombre, haber temido a su nombre, por dejarse llevar por sus impulsos, no pudo ingresar ¿a dónde? A la tierra prometida. A la tierra prometida. Vemos que las malas decisiones y cuando se deja llevar por los impulsos traen consecuencias, ¿verdad, familia? ¿Mm? Amén. ¿Verdad? Rina, Orti, Claudia, Janet, Celinita, Rosy. Amén. Sí, muy bien. Entonces, familia, como tema, como tema, cuando Dios es tu roca, no hay nada que te desvíe, ¿ok? O Amén. cuando Dios es tu roca, no te desviarás. Porque el que olvida su roca pierde su dirección. Ya no hay propósito, ya no hay claridad, ¿verdad? Pero el que permanece en ella nunca será movido. Amén. Y recuerdan cuando Jesús habla que Él es la roca, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Tenemos que permanecer como la roca, fieles ahí, ¿no?
Y este pasaje final del Cántico de Moisés vemos un contraste claro entre la fidelidad de Dios y la insensatez del hombre. Y Dios revela cómo su pueblo, aún siendo formado, siendo guiado, siendo sostenido por él, cayó en algo que aún el pueblo de Dios es muy débil. ¿Y sabe qué es? La falta de entendimiento espiritual. ¿Falta de qué, familia? Falta de entendimiento espiritual. Falta de entendimiento espiritual. Y no fue falta de evidencia, fue falta de discernimiento, familia. ¿Quién es el único que nos puede dar a nosotros discernimiento? Dios, Listo. el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es el que nos da el don de discernimiento. Estar siempre nosotros, yo siempre he dicho, no estar con nuestros cinco sentidos, sino con nuestro sexto sentido. Se le dice que el Espíritu Santo es nuestro sexto ojo, discernimiento. Y por eso es que este texto nos confronta con una verdad que de verdad, familia, nos confronta muy fuerte. Cuando el hombre se aparta de Dios, mírame, no solamente pierden la protección, sino también la falta de claridad. Claro, ¿por qué? Porque si yo dejo a Dios a un lado, pues entonces mi vida ya no tiene rumbo fijo, ya no hay propósito, ya no hay sentido. Ya mi enfoque no está en las cosas de Dios, en ser personas justas e íntegras, sino que simplemente me desvío del camino y empiezo a hacer mi propia voluntad. Como se dice, me voy tras otros dioses, porque todo lo que ocupe el lugar de tu corazón es allí donde está quién, está tú, tu Dios, ¿cierto? Sin embargo, también vemos aquí la justicia, la soberanía de Dios, quien no comparte su gloria con nadie. Y lo mejor, quien actúa en el tiempo perfecto. Él dice, yo soy Dios, no hay otro Dios fuera de mí. ¿Mm? Ninguno. Podemos tener mil dioses en esa vida. ¿Saben que en esta semana viendo la segunda temporada de La Casa de David, el rey Saúl, que iba en contra de David, iba con un gran ejército, y le dijo Saúl, déjame pasar o si no, te voy a matar. Digo, mire que yo vengo aquí con un ejército de 1000. ¿Y sabe qué le dijo Saúl? Saúl le dijo, ve, Samuel le dijo, tú tienes a 1000, pero yo tengo a uno solo, a uno solo. Y qué hermoso es poder nosotros tener esa firme convicción y discernimiento de que no necesitamos a 1000 o a 10.000, necesitamos solamente un solo Dios, ese Dios que debe de ser nuestra roca. Amén. Entonces, este pasaje, en este punto, no habla solo de juicio, también habla de identidad. ¿Quién es nuestra roca? ¿En quién estamos confiando realmente? Porque al final vemos a Moisés cerrando su asignación, recordándonos que terminar bien es tan importante, familia, como empezar. Amén. Terminar bien es tan importante como empezar. Y es un llamado a que permanezcamos firmes hasta el final. Amén. Del, cap- Amén. Amén. del 28 al 33, del versículo 28 al 33 dice, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos
y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Aquí Dios describe a su pueblo como una nación sin consejo, sin entendimiento. Y el Señor está declarando que el pueblo está careciendo de discernimiento, pero no porque no haya recibido dirección, porque ellos tuvieron la dirección de Dios. Ellos sabían quién era Dios, lo escuchaban, le creían a veces y ellos recibían bendiciones. Entonces, no porque hayan recibido dirección, sino porque no la han retenido en su corazón. Ellos habían visto la obra de Dios, pero hay algo aquí importante, familia. No desarrollaron sabiduría espiritual. ¿Ustedes saben qué significa sabiduría espiritual? Sam. Familia, ¿qué significa sabiduría espiritual? ¿Quién entiende algo? ¿Qué significa para ti? Lo que tú comprendas. Es lo que viene del cielo, lo que Dios nos da. Esa es la sabiduría, no la humana, no lo que nosotros consideramos, por ejemplo, a dis- lo que viene de Dios. Para mí, sabiduría espiritual es lo que Dios me ha dado, lo que discernimiento. Puedo tener conocimiento, me puedo preparar, pero eso no es. Puedo estar bien preparada y no está malo estar preparada. Pero lo que da Dios, eso es lo Amén. mejor. Amén. Muy bien. Rina, Sí, básicamente es la sabiduría de Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo nosotros tenemos discernimiento, entendimiento. Entonces, es la sabiduría que viene de Dios a la través de Cristo. sabiduría entra en un contexto donde yo sé conocimiento intelectual, yo sé porque he escuchado la palabra de Dios, yo sé qué es lo que necesito y qué es lo mejor para mi vida y lo coloco en práctica. Entraría la sabiduría espiritual, porque a veces nosotros conocemos tanto, pero no somos sabios espiritualmente, porque no tenemos discernimiento y no Amén. hacemos lo que Dios quiere. ¿Me comprenden hasta ahí? Sí, ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Ellos conocían quién era Dios, sabían era el Dios todopoderoso, pero no tenían sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente sabían la ley, sabían de dónde venía la ley, pero no la colocaban en práctica. Eso significa tener conocimiento, pero no sabiduría. ¿Cuándo entra la sabiduría? Cuando yo aplico ese conocimiento, cuando obedezco a ese conocimiento. ¿Me comprenden hasta ahí, familia? Amén. Sí, Ortiz, Celina, Janet. amén. sí. Amén. Muy bien. Sí. Entonces, aquí se plantea una pregunta clave. ¿Por qué uno perseguiría a 1000? ¿Sí? Dice el versículo 30. ¿Por qué uno perseguiría a 1000 si no fuera porque Dios lo permitió? Y eso muestra que incluso las derrotas tienen un origen espiritual. ¿Sí? Todo obra para bien. Todo. Pero el pueblo no entendía que su condición dependía de su relación con Dios. Y eso es lo más importante, que nosotros dependamos de Dios. ¿Pero de qué forma? Desde una relación con Él. Y además se evidencia que su roca, dice, y si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, ¿por qué la roca de ellos no es como nuestra roca? Y aún nuestros enemigos son ellos jueces. ¿Sí? Se evidencia que su roca no era como la roca verdadera, marcando la diferencia entre lo divino y lo falso. Recordemos, los dioses que a quienes nosotros servimos, son dioses falsos y solamente hay un Dios verdadero. Y por eso aquí Dios expone la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por qué vamos tras otros dioses? ¿Por qué mi fe está inclinada en otras creencias? Y es porque estamos en desconexión interna con la verdad. Amén.
desconexión interna con la verdad. Entonces, no basta con conocer a Dios o conocer de Dios o admirar las cosas de Dios. Es necesario vivir con discernimiento espiritual. Si no hay discernimiento espiritual, entonces no hay claridad. Amén. Entonces busquemos entender a Dios, no solo escuchar de Él. Tenemos que vivir con esa sensibilidad espiritual. Amén. Muy bien, también habla, familia, del versículo 34 al 43. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, y a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Aquí vemos que Dios es justo y soberano, ¿cierto que sí? Dios que está declarando aquí que Él tiene el control del juicio y la justicia. ¿Por qué? Porque todo eso le pertenece a Él. Y aquí está resaltando algo, donde dice versículo 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, y hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Oiga, ¿quién puede librar de la mano de Dios? ¿Mm? La pregunta es, ¿quién? Nadie. No hay otro Dios fuera de Él. Dios es el que hiere, o sea, puede permitir ciertas cosas, por ejemplo, el hermano de Reinita. El hermano de Reinita, nosotros hemos hecho oración para que sea Dios restaurándole, liberándolo, y está en una clínica y está con dolor, está con un proceso médico, está con un proceso de enfermedad, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente, así como el hombre es purificado, el oro es purificado en el fuego, así también el hombre en qué? En el sufrimiento. Amén. Y lo sé que debe de ser de esa forma, bajo la bendición y la misericordia infinita de nuestro Dios. Él sabe cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque así como Él hiere, Él también sana. Amén. Él quita, pero también a través de su infinita misericordia, vuelvo a reitero, restaura. Familia, todo está bajo su autoridad. Dios sigue gobernando, aun cuando el hombre se desvía, aunque todo el mundo esté en su mundo oscuro, Dios sigue siendo Dios. Amén. Y Amén. por último, familia, del 44 al 47, vino Moisés y recitó todas las palabras de ese cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y les dijo el versículo 46, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dile, porque no es cosa vana. ¿No es cosa qué? Vano. No es cosa vana, es vuestra vida. Mire lo que dice Moisés, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén. Moisés termina de hablar al pueblo y le deja una instrucción clave. ¿Quieren tener vida? Pues entonces no olviden esas palabras, porque traen bendición y prolongación de vida. Pero si ustedes no tienen discernimiento y no se someten a la ley y a la voluntad de Dios, pues entonces van a sufrir las consecuencias. ¿Mm? Y todo esto, familia, no se trata de oír por costumbre, sino de guardar con intención. Siempre, a mí me encanta un libro de John Maxwell que se llama Vivir intencionalmente. Es algo glorioso, de verdad. Guardar con intención significa, Señor, yo guardo esas palabras porque quiero lo mejor para mi vida. Guardo esas palabras porque quiero tener salvación, porque quiero tener una relación contigo, porque quiero ser una persona sabia espiritualmente. Quiero guardar esas palabras porque son mi gran tesoro.
Y aquí está declarando algo poderoso. No es cosa vana, es nuestra vida. Y esto revela que la palabra de Dios, familia, como muchos creen, eso es teoría. No, no lo tomen como teoría. Es nuestro sustento espiritual. Amén. Esta palabra, por eso la amo y la llevo en mi corazón. Familia, obedecerla no solamente trae dirección, sino también prolongación de vida. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Es prolongación de vida. Por eso era que Moisés entendía que el futuro del pueblo dependía de qué? De su relación con la palabra. ¿Sí? Aquí se establece que la vida espiritual está directamente conectada con la obediencia. Fácil. Si no hay obediencia, no hay nada. Si estamos aquí en el estudio todos los días, escuchando la palabra, pero si no soy hacedor de la palabra, si no soy obediente a ella, les hago la pregunta, ¿de qué sirve? Rina, Orti, Claudita, Rocío, ¿de qué De sirve? Nada, nada. no sirve de nada estar acá si no usamos esta palabra, no la escuchamos, no la vivimos, no usamos ese entendimiento espiritual que Dios ya nos dio, realmente no sirve de nada. No hay prolongación de vida, no hay dirección, no hay claridad, no hay propósito. El mismo diablo se sabe la palabra de Dios de pe a pa, ¿sí o no? Sí. Yes. Y su corazón orgulloso, si quería ser más que Dios, ¿me comprende? Entonces, mire la importancia todo esto. Leas en Salmo 19. ¿Ustedes quieren enamorarse en cada día más de la palabra de Dios? Enamorarse del corazón de Dios, de sus propósitos, sus planes. Leas en el Salmo 10, 119. Léaselo para que ustedes puedan ver cuál es esa pasión de este salmista. Amén. Muy bien. Entonces, familia, la palabra no es opcional, ¿ok? Es esencial para vivir la vida correctamente. Valoremos la palabra como vida. No solamente escuchemos, sino que tenemos que vivirla, encarnarla en nuestro estilo de vida diario. Amén. Vemos una partecita aquí, se les voy a tocar, porque es importante, ¿sí? Del 48 al 52, ¿cómo termina Moisés? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo termina Moisés? A ver, hello. Pues cumpliendo lo que Dios le mandó, ¿no? Ya entregar a Es. su pueblo. Ujú. Así como empezó, él terminó, ¿sí o no? Aún con sus fallas, Claro. con sus errores, Ujú. aún, sí, errores y fallas. Él termina también con obediencia, ¿sí? Y Dios le habla a Moisés sobre su final y lo peor es que le muestra la tierra prometida. O sea, ver lo que Dios tenía destinado, pero por un simplemente error no puede ingresar. Dios le da todas las indicaciones a él. Vaya al monte, pero desde allí vas a ver la tierra prometida, pero no vas a entrar en ella, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque desobedeció allí en el desierto de Merío. Y esto muestra que aunque Moisés fue un gran líder, Dios es justo, oiga, Dios es justo y no pasa por alto la desobediencia. Recuerden esto, no pasa por alto la desobediencia. Hay que tener temor santo y reverente a Dios, familia, ¿sí? Sin ¿Dónde está embargo, escuchado rato? venga que por aquí hay algunos micrófonos encendidos. Elinita. Ujú. Ahora sí. Sin embargo, familia, también hay gracia para nosotros. Hay desobediencia, sí, pero también hay gracia, ¿sí? Porque Dios le permite ver la promesa.
Y Moisés termina su vida cumpliendo su asignación, aunque él quizás quería recibir esa promesa, entrar a esa promesa, disfrutar de esa promesa, pero él no lo esperaba. ¿Esto qué revela, familia? Que el propósito no se mide por lo que recibimos, sino por la fidelidad con la que obedecemos. Amén. No se recibe o no se mide por lo que recibimos, sino por la fidelidad con la que obedecemos. ¿Cómo él termina? Termina viendo, pero no entrando. Desafortunadamente, eso se llama la justicia de Dios. Así que la obediencia a Dios define cómo terminamos nuestra carrera. Recuerden que Pablo fue un hombre que dijo, y yo prosigo la carrera, prosigo. Significa sigue avanzando, no es que haya alcanzado ya la salvación, sino que él seguía peleando la batalla. Amén. Así que tenemos que ser fieles hasta el final, incluso cuando no veamos nada cumplir. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas? Primero, familia, desarrolla discernimiento espiritual, ¿ok? Desarrollemos discernimiento espiritual, pero eso lo permite es el don del Espíritu Santo. Dos, confía en la justicia y soberanía de Dios. Confiemos que Él siempre tiene el control de todas las cosas. Tres, haz de la palabra tu vida. Es tu vida, la palabra de Dios. Por eso el Señor nos la asignó como nuestro manual de vida. Amén. Y cuatro, hey, termina tu caminar con fidelidad. Seamos fieles al Señor. Porque el que permanece en la roca no teme el final, porque sabe en quién ha confiado. Amén. Muy bien. Vámonos entonces para Lucas, por favor. Lucas, capítulo 12, 35 al 59. Yanecita, buenos días, buenas noches. Buenos días, maestro. ¿Qué tal? Oh, ¿Cómo ha estado? extrañándote, mujer. Ay, gracias. Ya aquí, ya superando esta gripe. Bendito y alabado sea el Señor. Dígame. Muy bien. Yanecita, adelante. Lucas 12, 35. Ay, maestro, espérenme, espérenme. Es que estoy en el hospital, ¿O quieres fíjese. leer Salmo? Salmo, mejor salmo. Listo. Leo yo, maestro, si es que... Sí, Adelante lee pues unos versiculitos, pues, Celina. 12:35 dice así. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestro... ¿Qué tiene como título? El siervo vigilante. Ah, ok. El mío tiene el siervo El vigilante. siervo vigilante. Ah, yes. Y en otra Biblia tiene exhortación a la vigilancia, ¿cierto? Y mire cómo todo va conectando con el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Muy bien, adelante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan y a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga cuando venga haga hágale, no sé cómo está la... Halle velando. Halle velando de cierto os digo que ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados para que la hora que, para, porque Para a la, a la hora que porque, no porque a la hora que no penséis, penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ujú,
Amén. Entonces, hasta ahí. Hasta ahí nomás, y es algo Gracias, cortico gracias también. por la oportunidad. Con gusto, Celinita. Muy bien. Vamos a pedirle por ahí a Orti. Orti, estás por ahí, el siervo infiel. Primero, vigilando. O sea, hay que guardar la palabra para estar vigilantes. Y segundo, habla del siervo infiel. Orti, ¿puedes? Claudia, ¿puedes? Reinita. Perdón, el siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, sí, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá contra los infieles. No, Aquel y le siervo pondrá con los infieles. con los infieles, perdón. Ujú. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos Muchos azotes. azotes. Ujú. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Eso, muy bien. Gracias, Orti. Andresito, versículo 49. Jesús, causa de división. Fuego vine a echar en la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustió hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante una familia estará divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Este tiempo. Arréglate con tu adversario. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos los que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. La última blanca. Wow. Amén. Bueno, primero que todo, familia, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo? De Hay su un segunda tema. venida. Es correcto. Nos habla y cómo debemos estar nosotros preparados para para su venida, ¿cierto? O más bien, vivir preparados para su venida, ¿sí? Porque el que vive despierto espiritualmente no será sorprendido, sino encontrado fiel, ese siervo fiel. Amén. Y a veces, entonces aquí en ese pasaje, pues prácticamente Jesús nos confronta con una verdad que muchas veces evitamos. La vida espiritual no es pasiva, es vigilante. No se trata solamente de creer, sino de estar preparados, ¿sí?
¿Ustedes han escuchado personas que dicen que yo le tengo miedo a la muerte? ¿Se han escuchado eso o no? ¿O quién de aquí le tiene miedo a la muerte? Yo he Hello. escuchado eso, pero estamos confiando en la esperanza de la vida eterna. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y Ganancia. el morir es ganancia. Él ya estaba preparado espiritualmente, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Estaba preparado espiritualmente. No temía la muerte. No temía lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, ¿no? Él simplemente estaba vigilante con su vida espiritual, ¿sí? Entonces aquí Jesús utiliza imágenes claras como siervos esperando a su Señor, administradores fieles y señales del tiempo. ¿Con qué propósito? Para mostrarnos que nuestra vida debe estar en constante atención espiritual. Oiga, tenemos que tener nuestros 5 o 6 sentidos atentos, despiertos, porque aquí no hay espacio para la indiferencia ni para la distracción. No hay tiempo. Estamos en los últimos tiempos y no hay tiempo para otras cosas. Y también vemos que a mayor revelación, mayor responsabilidad. Y finalmente Jesús nos llama a discernir los tiempos, no solamente los naturales, no, sino también los espirituales. Porque este mensaje nos despierta, nos sacude y nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito eterno, familia. Amén. Tiene un propósito eterno. No fuimos llamados a dormir espiritualmente, sino a vivir listos, activos, alineados, conectados con la voluntad de Dios. Amén. 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 Muy bien. Entonces, solamente voy a tocar este sobre el siervo fiel del 35. Muéstrame a ver. Perdón, el siervo vigilante, ¿no? Del 35 al 40, Jesús presenta la imagen de siervos que esperan el regreso de su Señor. Y Jesús llama a tener lomos ceñidos y lámparas encendidas. ¿Simbolizando qué? Una vida activa y lista. Ya lo hablamos anteriormente, no se trata de esperar pasivamente, sino que tenemos que vivir la vida espiritual con intención y con vigilancia. Amén. ¿Por qué? Porque también aquí el Señor está advirtiendo que si el dueño supiera cuándo vendría el ladrón, pues estaría preparado. Y así debe ser la vida espiritual. ¿Cómo debemos estar? Alertas, conscientes y firmes, porque estamos en esos tiempos. Amén. O dígame si ustedes no tienen ese discernimiento de que estamos en los últimos tiempos y vaya, pronto va a regresar nuestro Señor. Amén. Pronto. Así que la vida cristiana no es un descuido, familia. No podemos descuidarla. Tenemos que estar vigilantes constantemente. Amén. Bueno, muy bien. Amén. Eh, del versículo 54 al 59, ¿cómo no reconocéis este tiempo? Sí, Jesús les dice que saben interpretar señales naturales, pero no las espirituales. ¿Y esto por qué, familia? ¿Por qué pasa esto en tantas personas que tienen conocimiento, pero no saben discernir los tiempos espirituales? ¿Saben por qué? Porque esto revela una desconexión profunda entre lo visible y lo profundo, ¿no? Lo visible y lo espiritual. Porque tenemos que entender lo visible, pero tampoco podemos de ignorar lo eterno, ¿sí? Entonces hay que tener discernimiento espiritual, familia, pero eso requiere dos cosas. Dos cosas requiere esto: atención y obediencia inmediata. Amén. Así que no podemos postergar esas decisiones espirituales. Bien. Entonces aquí nos da una enseñanza. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja aquí? Primero,
Tenemos que estar, tenemos que vivir preparados espiritualmente en todo momento. Muy bien. Dos, sé fiel con lo que Dios te ha confiado. Bien. ¿Qué te ha dado Dios? Te ha dado conocimiento, pero ¿qué estás haciendo con ese conocimiento? Ya tienes una identidad, estás sobre la roca y como hijo de Dios y como siervo del Señor, el Señor te ha confiado una misión. ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Tres, permanecer firmes en la verdad, aunque incomode. Así de simple, familia. Por la verdad murió Cristo y nosotros no podemos, familia, guardarnos la verdad. No podemos avergonzarnos de la verdad. Al que le duela, pero lastimosamente es de la única forma que nosotros o que las personas pueden aprender. Y cuarto, hay que discernir los tiempos y actuar con obediencia. Amén. Y vamos a Amén. terminar con el Salmo 78. Salmo 78 desde el versículo 56 al 64. Perdón, maestro, ¿le podría dar a alguien más la lectura? Fíjese que estoy... Tranquila, Yanecita, no te Ay, preocupes, reinita, adelante. Sí. Idolatría de Israel en Canaán. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares santos, con sus lugares altos, perdón, y le provocaron a celo en sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entró a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cuantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Amén. Amén. Si es hasta el 64, pues todo completo. Hasta Hasta ahí, 64. hasta el 64. Tienes apagado tu micrófono, Jorge. Jorge, tienes apagado tu micrófono. Tiene apagado el micrófono. Sí, pero creo Jorge, que no escucha. tiene Reina, apagado el micrófono. reina, reina. Jorge, tiene apagado el micrófono. Reina, ¿me escuchas? No yo creo escucho. que ellos tienen problemas porque ninguno de los dos Ninguno de hoy. los dos se escucha. Están teniendo problemas de internet, yo creo. Hay que poner la cámara y decir, ya le pusimos acá. Déjame acá hacerle señas. Creo que tampoco me veo. No se No, bueno. escucha. Y Reina tampoco ve. Sí. Mira, estoy haciendo señales y ni siquiera. Ya se dieron cuenta porque le Ya me hicimos. di cuenta.
Yo como que sí te, me pongo de como, cabeza y no no, me pues ven mis claro, ojos. De que como ni aquí estaba inició la rey. reflexión del Salmo, no escuchamos nada. Bueno, Ninguno de los dos. es Ujú. correcto. Entonces, le estaba hablando aquí de la importancia de confiar en Dios, de solamente en ese, en el único Dios. Y creo que de eso se trata todo ese estudio, ¿sí? De confiar en el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el Dios que nos ha enviado la gran promesa que es el Espíritu Santo, y saber que por medio de Cristo Jesús es la roca. Amén. A través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, encontramos, familia, una cosa, de que Dios aborrece las imágenes de talla. Porque mire lo que dice, por ello, pero ellos se tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Oiga, no guardaron sus testimonios. Ellos tenían conocimiento de la palabra, sabían quién era Dios, pero no tenían sabiduría espiritual, porque no eran personas reales de un testimonio vivo y real, sino que se volvieron y se rebelaron con sus padres, como sus padres, se volvieron como un arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, empezaron a crear otros dioses en otros montes, en lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Dios aborrece la idolatría, Dios la aborrece. Y créame que cuando nosotros vamos tras otros dioses, otras imágenes de talla, Dios aborrece eso. Y dice, mire lo que dice el versículo 59, y lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Amén. Amén. Familia, lo único que tenemos que ver aquí es que tenemos que tener temor de Dios, temor santo y reverente de Dios. Tenemos que tener esa conexión con el único Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso, el omnisciente, omnipresente, omnipotente, ese Dios de infinita y abundante misericordia, ese Dios de justicia, Dios es ese Dios justo, ese Dios que nos provee, nos sustenta. Solamente tengamos esa memoria espiritual de dónde nos sacó el Señor, qué nos dio el Señor, cómo nos levantó el Señor, cómo nos fortaleció el Señor. Y cómo sigue Dios siendo fieles aún así también en ese mismo momento. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí, familia? Por eso dice 62, entregó también su pueblo a la espada. Oiga, a espada. Venga, tengan, ustedes son desobedientes. Me provocaron a ira, entonces hágale. Venga, pues sufran las consecuencias. Y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cánticos, en cantos nupciales. Sus sacerdotes, oiga, los mismos sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. ¿Por qué? Porque esos sacerdotes, porque eran permisivos, porque ellos entendían que tenían que declarar una palabra y era la palabra de Moisés y no lo hicieron. Antes se fueron en contra de él. Amén. Muy bien. Y terminamos. Entonces, la primera enseñanza aquí es esta, familia. Colocar nuestro corazón en el temor santo y reverente a Dios. ¿Vale? Primer punto. Segundo punto, obedecer la palabra y no tentar al Señor a través de nuestra desobediencia. La segunda es que la desobediencia nos lleva a grandes consecuencias. Bien. Y la cuarta es no no confiar en otros dioses, dioses de talla. ¿Listo? Amén. Vámonos entonces para Proverbios y terminamos. Proverbios, ¿qué? 12. Proverbios 12. 12:24. Listo.
Proverbios 12:24. Léelo, Rocío, por favor. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Muy bien. A diferencia de los trabajadores diligentes que se encargan de su trabajo, los perezosos se ven eventualmente forzados a trabajar para los diligentes para sobrevivir. Aquí, bajo el contexto de todo el estudio, es que nosotros tenemos que ser diligentes a la hora de estudiar la palabra de Dios. Tenemos que ser diligentes a la hora de ir a obedecerla y colocarla por obra. Amén. Así como el Señor es nuestra roca, entonces nosotros somos sus siervos. Y a ser siervos tenemos que escuchar la voz del Señor y estar atentos a lo que Él nos ha enviado. Como mayordomos de su reino, familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a expandir ¿qué? Su reino. Llevar las buenas noticias de salvación. Segundo, reflejar el carácter de Cristo siempre y en todo momento. Porque esto no se trata de vivir una vida espiritual pasiva, no, familia, no se trata de pasividad, hay que estar activos dentro del reino de Dios. Ayer estaba hablando algo con una señora, una clienta que llegó al almacén y era una mujer que decía, es que la religiosidad de este mundo es el gran obstáculo para que las personas puedan tener una relación con Dios. Es la religiosidad. ¿Y cómo es la religiosidad? Pasiva, esperando a que todo caiga del cielo y que venga Jesucristo y te lleve y listo y pare de contar. O mueres y te vas de este mundo y bueno, te vas a salvar. No, tenemos que ser diligentes a la hora de conocer la voluntad de Dios. Amén. No perezosos. Bueno, Padre, gracias te damos, mi Dios. Gracias por tu amor y por tu verdad. Gracias te damos por ser tú tan bueno, tan fiel. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra bendita y poderosa, hemos entendido primero que es tu corazón. Segundo, entendimos que no hay otro Dios fuera de ti. No hay otro, Señor. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, Padre. El Dios creador del cielo y de la tierra. El Dios que nos creó. El Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir y rescatarnos a nosotros del pecado, del mal, de las tinieblas. Por eso entendimos, mi amado Dios, que a través del cántico de Moisés, mi Señor, tenemos que escuchar las palabras, obedecerlas, Padre, tener temor santo de ella, papá. Estar preparados para tu segunda venida, mi Señor Jesús. Vigilantes, atentos, despiertos espiritualmente. Estar alertas, con nuestras lámparas encendidas y con nuestros lomos bien ceñidos, bendito Padre, para que cuando tú vengas, Señor, no nos encuentres dormidos, Señor, y estar allí, como se dice, totalmente esperando a que todo caiga del cielo y no es así, papá Dios. Por eso, Padre, a través del Salmo entendimos, mi Señor, que solamente nuestro corazón tiene que estar inclinado en ti. Te pedimos que tú nos ayudes, mi Señor. Ayúdanos a quitar todo tipo de idolatría de nuestro corazón, de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a derrotar todos esos dioses, Señor, que quizás nos llevaron a cada uno de nosotros hacia allí, Padre, con engaño, pero Padre, gracias. Te pedimos misericordia, Padre Santo, por todas las personitas, Padre Celestial, que van tras otros dioses. Y por último, Padre, que nosotros siempre estemos vigilantes, que siempre estemos, Señor, siendo sus siervos, haciendo tu voluntad, expandiendo tu reino, bendito Dios, llevando las buenas noticias de salvación, Padre, porque eso es lo único que tú quieres, que nosotros seamos esos siervos fieles, Señor. Gracias te damos, papá, por esta hermosa mañana, por tu palabra, por estar con nosotros, mi Señor, por el discernimiento y la comprensión espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien.
Muy bien, familia. Ahora sí. Rina, ¿qué te quedó, mi amada Rina, de este estudio? Bueno, primero que Dios es nuestra roca y que Ujú. si yo estoy ahí, pues nada debería de desviarme, ¿verdad? Debería de permanecer firme. Y bueno, sí, sí le pedimos al Señor que nos dé el entendimiento espiritual que nos permita discernir todo y hacer su voluntad, ¿verdad? Porque somos, o sea, nos justificamos en que somos carne y ahí dejamos que el pecado a veces nos alcance. Ujú. Pero realmente si somos hijos de Dios y aunque podemos tener tentaciones, es tomarnos de ese conocimiento que tenemos y aferrarnos a la palabra y vivir esa palabra para que nuestra vida realmente se rinda al Señor y lo agrademos. Seamos obedientes y hagamos su voluntad. Eso me quedo. Amén, amén. Muy bien, Rina. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Siempre parados sobre la roca, ¿no? Que es Cristo Jesús. Rosy. Pues a mí me queda mucho en relación a vivir el aquí y el ahora, porque tenemos que estar atentos siempre en nuestra vida diaria, Ujú. y también aplicarlo. Entonces, estar precavidos, o sea, estar tener programas, no estar improvisando, sino realmente tener una secuencia, tener esa cordura, mm, para poder seguir exactamente los pasos que tenemos que llevar a cabo y todo conforme a la palabra. Entonces, Conforme a la palabra, sí. eso me queda, ¿no? Ser un poco más, ¿qué Muy será? bien. Ordenada o un poquito más, ¿cómo se llama esto? Estructurada para Ujú. poder llevar a cabo todo lo que me estoy planeando, lo que estoy llevando a cabo y salga lo mejor posible. Amén, amén. Muy bien, Rosy. Muchas Gracias. gracias. Claudita, Celina, Andrés. Claudia, Celina, Andrés, Janet no puede leer. Ve, no puede hablar. Em, la parte del Deuteronomio del 44 al 52, am, también que en su misericordia, lo que ustedes decían, eso me habla a mí de que Dios es, la justicia es, de Dios es divina, porque mire, a Moisés le permite ver el lugar, hubo consecuencias, nuestras acciones tienen consecuencias. Dios es bueno, pero no tenemos que obedecerle para no sufrir las consecuencias. Moisés fue un hombre humilde, pero como todos, yo diría, todos tenemos emociones y algunas veces nos dejamos llevar por las emociones y hay consecuencias. Y el Señor se desagradó pues le hizo ver el lugar de la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Y como dijo claramente usted, por la desobediencia trae consecuencias. Y no es que Moisés fue un siervo bien humilde y también lo vio Moisés, creo que vio, le dio los mandamientos a lo largo de estas lecturas que hemos tenido. Moisés tenía una buena relación Con con Dios. Dios, tenía muy buena A relación. pesar de sus debilidades, tenía una comunión con Dios. Eso me toca mucho el corazón, de que a pesar de que tengamos nosotros una buena relación, al momento de que desobedezcamos va a haber consecuencias en nuestra vida y hay que tener un temor santo, como dijo usted. Ujú, ujú. Eso me habla a mí. Amén, amén. Solamente gracias. Gracias, Elinita. Creo que ese es el punto fundamental. Ese es el punto clave de todo el estudio, ¿no? Dios nos ha dado el manual de vida, la palabra de Él. ¿Cómo entramos a ser nosotros sabios espiritualmente? Pues aplicando ese conocimiento. Si no aplicamos, no hay nada. Amén. No hay absolutamente nada. Tenemos que estar conectados a la fuente de sabiduría que es Dios. ¿Por qué David?
Un hombre también que fue débil aún en la parte sexual, ¿cierto que sí? Un hombre que cometió homicidio para querer allí a su mujer. Ese hombre se arrepintió. Sufrió las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de David? Pues perdió su hijo. Dios le quitó a su hijo. Eso fue la justicia. ¿Cierto que sí? Pero se arrepintió y luego ¿qué dijo Dios? Este hombre tiene el corazón conforme al mío. ¿Por qué? Porque se arrepintió, siguió avanzando, se apartó del pecado, siguió escuchándolo a él, teniendo esa relación con él, esa conexión. Si el Padre, yo sé que tuvo un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero así como Moisés empezó bien, terminó bien, por medio de la obediencia. ¿Tuvo desobediencia? Sí. Sin embargo, siguió avanzando, escuchando la voz de Dios y teniendo esa relación con Él. Amén. Y eso es lo que dice. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra roca. Y eso se llama la gracia de Dios. Es un perdón inmerecido para cada uno de nosotros. Es un regalo inmerecido. Pero a través de Cristo, Él es el que restaura todas las cosas, porque Él es nuestra roca. Amén. Muy bien, así que nos vamos, familia. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos mañana con la gloria de Dios. Muchos éxitos. Eh, las personitas que deseen, las personitas que deseen, miren, a ver, vamos a hacer el ayuno cada 8 días para las personas que deseen y para que tengamos ese hábito y más que hábito, nosotros vayamos creciendo en dominio propio. Amén. Les voy a decir para cuándo lo hacemos. ¿Listo? Muy bien, familia. Chao, chao. Dios los bendiga. Muchos éxitos y mil bendiciones. Bye. Ah, un favor, Jorge. ¿Te podría Dime. poner en el grupo el nombre de la mamá de una amiga que la mandaron urgente para que le revisen el corazón? Por favor. Se los pongo ahí, de Sí, favor, póngalo ahí en el grupo. claro que sí Gracias. lo llevamos en oración. ¿Listo, Celi? Gracias. Pues, Gracias. chao, bendiciones. Gracias, bye.